Muy buenas tardes. Continuaremos con las clases de la unidad 2, hablando entonces sobre el potencial de acción. Mencionábamos anteriormente cómo se daba el transporte de los iones y ahora vamos a ver cómo esos iones van a interferir para que se lleve a cabo el movimiento a nivel de las células o en el interior de las células a través de los potenciales de membrana o potenciales de acción. Entonces aquí tenemos la representación de una fibra nerviosa. Observamos que en el interior de la fibra hay presencia de aniones, que son carga negativa. En este caso está representado el movimiento del ion potasio y cómo este movimiento del ion potasio cambia la negatividad o la electronegatividad que hay a nivel de la membrana de la célula. Es decir, esto representa una célula, esto representa la membrana celular y vemos las cargas que hay en el interior de esta membrana celular y las cargas que tenemos en el exterior de la membrana celular. Para este caso, la carga en el interior es negativa, es de menos 94 milivoltios, hablando de una fibra nerviosa. Pero ¿qué pasa cuando en esta fibra nerviosa el ion potasio entra del líquido extracelular a la parte intracelular? Va a cambiar la electronegatividad de la célula. Entonces, ese cambio de la negatividad o la electronegatividad de la célula es lo que genera los potenciales de acción. Es lo que vamos a ir revisando en cada una de estas presentaciones. Entonces aquí, debido al gradiente de concentración del ion potasio desde el interior hacia el exterior, hay una intensa tendencia a que cantidades adicionales de iones potasio difundan hacia afuera a través de la membrana. Esto es por gradiente de concentración. Cuando hay mayor acá, entonces, además de que entra, también genera de que estos iones estén saliendo. A medida que lo hacen, transportan cargas eléctricas positivas, que es la carga de este ion, hacia el exterior, generando entonces de esta manera la electropositividad fuera de la membrana y la electronegatividad al interior de la membrana. Entonces, ese cambio de la electronegatividad y de la electropositividad es lo que genera el potencial de membrana o potencial de acción. En este caso dijimos, el ion potasio que entra al interior de la célula cambia la positividad de esta cuando sale por gradiente de concentración. Para el caso de los iones sodio, igual debido al gradiente de concentración que hay desde la parte interna de la célula, esto hace de que el sodio pueda salir, entonces hace cambio de la positividad de la célula en el interior. Y para este lo observamos el ejemplo siempre de una fibra nerviosa y observamos que acá el gradiente de concentración es de más 65 porque hay mayor cantidad de iones sodio en el interior y estos salen al exterior de la célula, cambiando entonces de positivo a negativo. En este caso predomina la electropositividad de la célula al interior. Dependerá del tipo de célula para ver si se trata de que hay mayor concentración o mejor dicho, para ver si hay electropositividad o electronegatividad. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los diferentes potenciales de acción o de membrana. Hay diferentes definiciones de potenciales de acción. Primero vamos a aprender la definición del potencial de difusión. Se refiere a la diferencia de potencial entre el interior y el exterior, que es lo que acabamos de ver. En estos iones, tanto potasio como sodio, dependiendo de su gradiente de concentración, que es suficientemente grande como para bloquear la difusión adicional neta de un ion hacia el exterior. Entonces, ¿cómo definimos potencial de difusión?
la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Es uno de los conceptos básicos que hay que manejar. ¿Cuáles son los puntos claves de este potencial de difusión? Para membranas permeables a diferentes iones sodio, potasio y cloruro, son iones los más importantes que participan en la generación de potenciales de membrana, tanto en fibras nerviosas como en fibras musculares. Entonces, un gradiente positivo de concentración iónica desde el interior de la membrana hacia el exterior va a producir entonces electronegatividad en el interior de la membrana, tal como lo observamos aquí. Gradiente positivo en el interior con el cambio del ion, entonces va a generar en el exterior de la membrana electronegatividad. Esos son los puntos claves de ese potencial de difusión que mencionamos, que es la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. Además, la permeabilidad de los canales de sodio y de potasio experimentan cambios rápidos durante la transmisión de un impulso nervioso, mientras que la permeabilidad de los canales de cloruro no se modifican mucho durante este proceso. Es decir, que los principales iones que modifican esos potenciales de membrana son el sodio y el potasio. Por eso la importancia, ¿verdad?, de saberse los valores normales de estos electrolitos, que ya lo vimos en clases anteriores y que hicieron la tarea sobre eso. Ahora, ¿quién regula ese transporte de estos principales iones? Pues el transporte activo de los iones sodio y potasio a través de la membrana es regulado principalmente por la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba se encuentra a nivel de la membrana celular. Ella tiene la capacidad de la movilidad del ion sodio y del ion potasio. Sobre todo funciona que por cada 3 iones sodio que salen fuera de la célula, entran 2 iones potasio, cambiando de esta manera la electropositividad y la electronegatividad de la membrana celular. Para que esto ocurra se necesita energía, se necesita ATP, que luego se va a ir a transformar en ADP y fosfato para que pueda ocurrir el movimiento de estos iones. Entonces, esta bomba es una bomba electrógena porque se bombean más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior. Ya vimos intercambio de 3 sodio por 2 potasio, dejando entonces un déficit neto de iones positivos en el interior. Eso va a generar un potencial negativo en el interior de la membrana celular. Eso que saque las cargas positivas del sodio va a generar entonces que en el interior de esta célula el potencial de membrana va a ser negativo o hay electronegatividad en el interior de la membrana celular. Ahora, ¿cómo se define entonces el potencial de acción? Acá son cambios rápidos de potenciales de membrana que se extienden rápidamente a lo largo de la membrana de una fibra. Es decir, ese cambio de la electropositividad o de la electronegatividad en el interior de una membrana es lo que se define como potencial de membrana, y en este caso potencial de acción porque se va a ir transmitiendo de fibra a fibra. Es decir, que cada potencial de acción comienza con un cambio súbito, desde el potencial de membrana negativo en reposo, que es lo normal, hasta un potencial positivo y termina con un cambio casi igual de rápido de nuevo hacia lo negativo. Lo vamos a ver mejor en la gráfica. Vaya, esta gráfica tiene que quedarnos bien claro. Aquí está la representación de un potencial de acción. Si nosotros entendemos esto, vamos a lograr entender mucho en el resto de las clases y cómo se transmite entonces la información entre célula y célula, tanto nerviosa como cardíaco, incluso la fibra muscular. Tenemos una gráfica en donde está representada la parte negativa, la parte positiva, y en el eje de las X y en el eje, del eje X, en el de las Y tenemos el tiempo.
Estamos graficando tiempo y estamos graficando milivoltios. ¿Qué representa aquí? Potencial de reposo. Decimos que lo normal del potencial de reposo es que esté negativo en el interior de la célula. En esta es una célula que está en menos 90 milivoltios. Entonces, ¿cómo definíamos ese potencial de acción? Que es un cambio súbito desde el potencial negativo en reposo hasta llegar a un potencial positivo y luego que baja nuevamente hasta estar negativo. Para que esto ocurra, de pasar de menos 90 y llegar hasta más 35, que es el ejemplo que está aquí, se necesita de un impulso o de un estímulo que haga que entren iones al interior de la célula para que de la negatividad que había pase a positividad y luego esos iones vuelvan a salir y vuelva de nuevo la célula a estar en reposo o en su potencial de membrana basal, que es alrededor de menos 90 para las fibras nerviosas. Esa fase de que ocurre de pasar de menos 90 a un potencial positivo se llama despolarización y la fase de regresar de lo positivo a lo negativo se llama repolarización. En esta está representada sobreexcitación porque este potencial de membrana llegó hasta más 35. Cuando ocurre un potencial de membrana positivo normal, llega aproximadamente a más 10 o más 20 milivoltios, pero ya más 35 es sobreexcitación. Entonces estas son las representaciones de las fases del potencial de acción, donde tenemos una fase de reposo o la fase de reposo de membrana, que es la que está antes del comienzo del potencial de acción. Se dice que la membrana está polarizada durante esta fase debido a que el potencial de membrana negativo es de menos 90 milivoltios que está presente. Es decir, fase de reposo es el estado normal o basal de negatividad de la célula. Luego viene la fase de despolarización, que es la que está representada aquí. En ese momento, la membrana se hace súbitamente permeable a iones sodio, lo que permite que un gran número de iones sodio con carga positiva difundan al interior de la célula. Y ese estado polarizado normal de menos 90 se va a neutralizar inmediatamente por la entrada de esos iones sodios que están cargados positivamente y el potencial aumenta rápidamente en dirección positiva. Y un proceso pues que se denomina despolarización. Entonces, ¿qué es la despolarización? El proceso del cambio de la negatividad de reposo de la célula a un estado neutro o de positividad. Y luego viene la fase de repolarización, que se refiere a que vuelva de nuevo a su estado de reposo o que cambie de positivo a negativo. Esto ocurre en un plazo de algunas 10 milésimas de segundo, después de que la membrana se haya hecho muy permeable a los iones sodio. Los canales de sodio comienzan a cerrarse y los de potasio se van a abrir más de lo normal. De esa manera, la rápida difusión de los iones potasio hacia el interior restablecen el potencial de membrana de reposo negativo. Es decir, que quien genera la fase de despolarización es el ion sodio y la fase de repolarización es sobre todo el ion potasio.